El siguiente tema a ser tratado es el logotipo en su versión de positivo y negativo. Aquí debemos tomar en cuenta una consideración. El logotipo en versión de positivo y negativo es un recurso gráfico que nos puede servir de mucho dependiendo del tipo de impresión o el mecanismo de impresión que se vaya a utilizar. Todo logo siempre debe disponer de una versión negativa, es decir, una traslación del diseño a color blanco o al color negro, ¿sí? No se puede utilizar tramas intermedias, es decir, escalas de grises. Y esto básicamente es para todas aquellas ocasiones en las que el fondo donde que se vaya a aplicar el logotipo sea oscuro o negro o un color bien claro o blanco. Los ejemplos los vamos a resumir a continuación. Vamos a trasladarnos al programa Adobe Illustrator en donde tengo hecho esta pantalla de ejemplo. Básicamente lo que está trabajado aquí es la división del área de trabajo, donde que coloco todos los elementos gráficos que se describen el funcionamiento de la marca para saber cómo funciona esta opción de logotipo en positivo y negativo. En la parte superior tenemos el logotipo a full color y la traslación básica, el traslado básico de colores a una versión en positivo, que sería en color completamente negro. Se descartan todas las variantes cromáticas o tonos intermedios que estarían entre el tono blanco y el tono negro. ¿Sí? Esta versión del logotipo puede ser utilizada sobre colores planos o sobre algún elemento fotográfico básico que básicamente permita la fácil visualización de la marca. Para el ejemplo que aquí estoy tomando en cuenta, estoy utilizando los colores propios y particulares que tiene mi identificador gráfico, ¿sí? Lo que quiero demostrar aquí es las diferentes variables cromáticas que pueden utilizarse en base del color o de la marca en positivo y negativo. Hay que tener una consideración muy precisa acá. Siempre debe haber un nivel de contraste superior o más o menos del 50% para que permita la correcta visualización de ese logo sobre cualquier fondo. En el caso de acá tenemos, por ejemplo, las variables del logotipo en positivo sobre colores blancos, ¿sí? Estrictamente sobre colores claros debe ir el logotipo al 100% del negro o posiblemente con una pequeña variación. Estos son ya normativas que nosotros como diseñadores optamos u otorgamos al correcto uso de la marca. Fíjense aquí una consideración muy especial. ¿Cómo funciona el logotipo en negativo sobre fondo negro? En algunos casos, que ya lo voy a ejemplificar más adelante, vamos a ver que no es correcto utilizar directamente o trasladar directamente el diseño realizado en blanco y negro a un color solo blanco, ¿sí? Aquí está aplicado la versión del logo que trabajaríamos en color negro entero y trasladado directamente a blanco. Existe un alto nivel de contraste de blanco sobre negro, ¿sí? Pero aquí se produce una especie de ilusión óptica de negativo sobre el fondo negro. Es decir, las líneas que forman este logo o que determinan el contorno de las hojas de la flor en este caso se ven como una versión negativa. Fíjense la versión positiva y acá la versión negativa. No funciona muy bien en todos los casos o en todos los identificadores gráficos. En cuestiones de texto no hay mucho problema, ¿sí? Porque se lee correctamente bien, ya sea en la versión positiva o en negativo. Pero en ciertos iconos o en ciertos elementos gráficos puede dar alguna serie de problemas que ya los vamos a ir revisando puntualmente. Para este caso, ¿sí? Fíjense acá que estamos trabajando en colores planos, ¿sí? Utilizando literalmente la gama cromática que tiene mi logo y haciendo diferentes variables de uso del color. En los colores oscuros vamos alternando el logotipo en negativo con colores claros y en los colores claros alternamos el uso del logotipo con colores oscuros, ¿sí? Y viceversa. También es factible que nosotros en nuestro manual de imagen presentemos unas variables de este tipo, en los que las diferencias o variantes de contraste no sean tan altas como en el caso de acá. Tenemos el uso de colores más claros, ¿sí? Sobre fondo blanco, pero son netamente ya detalles puntuales de cómo nosotros queremos que se desarrolle o se visualice esa marca sobre diferentes fondos. Este caso debe estar bien especificado en el manual de imagen corporativa cuando nosotros queramos utilizar nuestro logo en estas variables de positivo y negativo. Ahora vamos a analizar muchos casos de logotipos que no fueron correctamente realizados o trasladados de la versión a colores a blanco y negro.
Estos ejemplos que yo los tengo, que yo les he puesto aquí en pantalla, se pueden encontrar también en la página de Brandemia. Es una página que tiene muchísimos ejemplos y que trabaja bastante con el correcto uso de las marcas. Aquí tenemos tres marcas muy conocidas, muy famosas, y cómo se ha realizado este traslado de la versión a colores a la versión solo en negativo. El caso del logotipo de la Coca-Cola, al ser tipográfico no existe mayor problema, porque es completamente legible la tipografía, ya sea en rojo o la tipografía en blanco sobre color rojo. El icono de Apple igual, y la marca de Dropbox sobre fondo azul con la tipografía en blanco y con el icono vaciado. ¿Sí? No existe mayor problema. ¿Cómo funciona esta situación de convertir una imagen a colores a blanco y negro? Funciona como un negativo propiamente, como se describe en el capítulo del manual de imagen. Si nosotros tuviéramos una fotografía a colores y hiciéramos este efecto de negativo, que en Photoshop se consigue básicamente en el menú imagen y en el menú imagen, en el cuadro de diálogo de invertir imagen, se consigue este efecto como negativo, como la fotografía análoga antigua. Así que teníamos unos negativos que nos permitían revelar luego posteriormente en positivo una foto. ¿Sí? Esto se traslada en concepto al manual de imagen corporativo para la utilización de los logotipos. En el caso de la marca Acnovel, aquí tenemos el logotipo en la versión a colores, ¿sí? El logotipo en positivo, y cuando nosotros hacemos una versión automática, es decir, cuando este logo que fue vectorizado en Illustrator simplemente le asignamos un color blanco para que sea colocado en fondo negro, automáticamente se invierte el proceso, se convierte en un negativo, pero aquí tenemos un error, una falla muy grande, porque no se puede apreciar de una manera correcta y no se define correctamente esta zona del rostro del personaje. ¿Sí? Es por eso que en este tipo de imágenes o este tipo de logos que primordialmente tienen imágenes ya sea de personas, de animales o de paisajes, hay que hacer una conversión muy precisa y muy correcta para que pueda ser apreciada de la mejor manera. Esta sería el cambio correcto de uso del logotipo en la versión positivo y negativo. En la izquierda tenemos la versión que no aplica o el trabajo que se logró de manera manual. Y aquí al lado derecho tenemos el logo trabajado para funcionar correctamente en negativo. Fíjense ustedes la parte del rostro. Aquí se puede apreciar de mejor manera cómo se forma el personaje de la marca Axnovel. En el siguiente ejemplo tenemos el logotipo El Español. Un logotipo que fue creado netamente en blanco y negro, es decir, en su versión en positivo, y la versión o la conversión manual a negativo. Simplemente se le asignó un color blanco sobre fondo negro. Sí, esto es un error. Vuelve a caerse aquí en esta imagen falsa o un negativo mal dispuesto para el uso. ¿Sí? La versión correcta sería trabajarla de esta manera. Aquí lo que se está priorizando un detalle es este contorno blanco que permite crear como que la gráfica de mejor manera. ¿Sí? O sea que hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando trabajamos con gráficos, como les decía, de figuras de personajes, figuras de animales, de paisajes, ese tipo de imágenes como fotográficas, que en el momento que se invierte de positivo a negativo, la imagen pueda ser representada de la mejor manera. Otro ejemplo, la marca de KFC. El logotipo en positivo. Literalmente toda la zona negra que conforma el personaje se pasó de manera manual a color blanco y fíjense que se vuelve a producir aquí ese error de negativo, ¿sí? El cual fue trabajado de manera manual. ¿Cuál es la forma correcta de desarrollar este ejercicio? Sería así. ¿Sí? Hay que ser siempre muy prolijos en el tipo de trabajo que se realiza para que la marca pueda ser apreciado de la mejor manera sobre diferentes fondos. Aquí tenemos otro ejemplo de la Champions. Tenemos la versión de León a colores, manejado directamente sobre fondo oscuro en color blanco. No se aprecia muy bien. ¿Cuál es el correcto trazo o la forma correcta de expresar gráficamente ese logo? Sería de esta forma. En este caso específico se adicionó un contorno blanco para que pueda ser apreciado muy claramente el león de la marca. Esto pueden buscar en la página web de Brandemia, ¿sí? Aquí pueden encontrar mucha información respecto a marcas. Regresemos a nuestro archivo de Illustrator. Con ese ejemplo, sí, es lo que les quería expresar acá. No en todos los casos puede ser bien visualizada la marca si es que hacemos una conversión directa
desde el logotipo a color a blanco y negro, ¿sí? Hay que tener un especial cuidado, especialmente en esta parte, cuando trabajamos los logotipos en negativo o sobre fondos claros y se vayan a imprimir sobre fondos oscuros. Así que mucho cuidado con eso, muchachos. Voy a exportar esta capa de acá. Vamos a trabajar en la siguiente etapa del manual de imagen. Voy a exportar esta página, esta mesa de trabajo que corresponde a la página 5, positivo y negativo. Archivo guardar como. Formato EPS en mi carpeta de links. Mesa de trabajo, rango, página número 5. Guardar. Vamos a ir ahora a nuestro archivo de InDesign. Voy a duplicar la página que trabajamos anteriormente, que era la de cromática. El texto cambia aquí a positivo y negativo. Voy a ir a mi archivo de Word donde que tengo los textos. Copiar y marcamos como trabajado. Básicamente, ¿qué describe en este punto del manual de uso de la marca? Las versiones en positivo y negativo deben ser utilizadas cuando las posibilidades tecnológicas no permitan la reproducción de varias tintas o cuando sea necesario como un recurso gráfico respetando los colores corporativos. Vamos a reemplazarle el gráfico de fondo. Me olvidé de cambiar nuevamente el texto. Espérenme un minutito. Ya, positivo y negativo. Listo. Tenemos otro capítulo desarrollado de mi manual de imagen corporativa. Vamos a seguir con el siguiente. La tipografía. Aquí vamos a tratar acerca de las familias tipográficas que se utilizan en la imagen corporativa. Se debe especificar asimismo cuáles son las tipografías principales y tipografías complementarias, las cuales van a ser usadas en textos, documentos corporativos, señalética, tanto en medios impresos como en soportes digitales. Por lo general se suele indicar todos los caracteres que son desde la A a la Z en mayúsculas y minúsculas, las tipografías y todos los signos alfabéticos que pueden ser utilizados como tildes, diéresis, comillas, guiones, para saber si es que esa familia completa cumple con los requisitos necesarios para el correcto desarrollo del manual de imagen corporativa. Vamos a sacar un duplicado nuevamente de la página para trabajar aquí la tipografía. En este caso no necesitamos una imagen de fondo, así que la vamos a eliminar. Nos dirigimos a nuestro texto de Microsoft Word. Perfecto. Lo que tendríamos que colocar aquí serían las especificaciones de las familias tipográficas que están siendo usadas en este manual. Esto lo he desarrollado previamente también en Adobe Illustrator. En primer lugar, tenemos la familia tipográfica Abril Display Semibold. Para este ejemplo utilicé una tipografía de 16 puntos con el interlineado automático. Esas mismas características debemos trabajar en InDesign.
Estos detalles gráficos de las líneas ustedes los pueden colocar o no, pero básicamente aquí me sirven para indicar que estoy trabajando con dos familias o dos tipografías. Esta es la misma tipografía Abril Display de 72 puntos. Vamos a ver la línea, qué grosor tiene. Un trazo de 0.15 milímetros. La segunda familia tipográfica es la complementaria. La tipografía que está en la parte superior es la que se utilizó para el diseño del logotipo. Y en el segundo caso, como les indicaba, tenemos la familia complementaria. Aquí hay que enumerar básicamente cuáles son los tipos de fuente que se están utilizando o se van a utilizar, como en este caso el manual de imagen corporativa, como puede ser, si es que lo permite, una página web, algún tipo de producto de diseño editorial. Entonces, básicamente trabajaríamos en la tipografía Bold, tipografía regular, Bold Italic y regular Italic. Eso hay que especificar bien porque es necesario que se conozcan cuáles son las fuentes que pueden ser utilizados a lo largo de cualquier proyecto de diseño.
hay que hacer la corrección en este bloque del texto que se está usando, que correspondería a la tipografía Abril Display Semibold. Listo, el texto explicativo quedaría más o menos de esta forma. La tipografía Abril Display se utilizó como base para la construcción del logotipo. La familia tipográfica corporativa de mi marca es la LISP FIE, de uso en toda la comunicación interna, señalética y de comunicación externa. Se eligió esta tipografía por su claridad, modernidad y buena legibilidad. Más o menos de esta forma es como nosotros podíamos explicar en el manual de uso corporativo cómo se complementa el logotipo con los elementos tipográficos. A continuación, vamos con el siguiente tema. Área de influencia y tamaños mínimos. En este ejemplo que tenemos en pantalla les voy a mostrar a qué hace referencia el área de influencia y tamaños mínimos. El área de influencia es el espacio que debe existir alrededor del logotipo sin que ningún otro elemento lo rebase e interfiera para de esta manera conseguir la correcta visualización del mismo. El área de influencia en este gráfico que está acá estaría designado por todo el área que está alrededor del logotipo y en una proporción o en una retícula de 1.5 de A. ¿Sí? Aquí esta área de influencia va a estar determinada específicamente por las características y necesidades que tenga el diseñador. ¿Sí? Como unidad de medida, en este caso se ha tomado el cuadrado de A, que lo habíamos utilizado ya con anterioridad en las descripciones de construcción del logotipo, solo que para darle un poco más de espacio visual, ¿sí? Para que tenga un poco más de comodidad, de holgura, la marca referente a otros elementos que pueden estar haciendo interferencia, ya sea en una publicidad, en un afiche, en un tríptico, ¿sí? Esa área de influencia se ha determinado por 1.5 de A, ¿sí? Esta misma área de interferencia es la que se debe representar tanto en la versión vertical como en la versión horizontal de mi logotipo. Y lo que tiene que ver con los tamaños mínimos, siempre hay que tener en cuenta cuál es el tamaño mínimo en el cual puede ser imprimible en el caso de que utilicemos algún soporte o mecanismo de impresión offset. Este tamaño se determinará básicamente por la calidad o el tipo de impresión que se vaya a realizar. ¿Sí? El logotipo siempre variaría el tamaño mínimo dependiendo de las características que tenga este. Lo que sí tenemos que sea legible en los tamaños más pequeños. Y una consideración también especial es cuando se utilizan mecanismos digitales, ya sea páginas web, archivos multimedia, ¿sí? Porque las unidades de medida suelen ser diferentes. ¿Cómo se construye esta página? Pues vamos a hacer un ejemplo muy rápido ahora. Voy a sacarme un duplicado de estos dos archivos por el momento hacia acá. Y vamos a borrar para ver cómo funciona los tamaños mínimos y el área de influencia de los logotipos. Para realizar esta lámina me he valido de la lámina que trabajamos en las estructuras y opciones de uso, ¿sí? Literalmente he copiado la retícula o malla de fondo y también los logotipos exactamente en la misma posición. Voy a hacer una copia ahora. Voy a seleccionar todos los elementos de la lámina, estructura y opciones de uso. Voy a hacer un copy. Me voy a dirigir a la lámina de área de influencia y tamaños mínimos y voy a pegar en la misma posición. ¿Cómo lo hago esto? En el menú edición pegar en el mismo lugar. Listo, fácil y sencillo. Vamos a mover los elementos que no me interesa en este momento.
Voy a seleccionar también la malla y voy a pegarla en la capa de fondo, ¿sí? De esta manera no me va también a estorbar el momento que vaya a colocar los acotes necesarios y explicativos de esta lámina. En primer lugar, vamos a enmarcar cuál es el tamaño que tiene mi logotipo, tanto en la versión horizontal como en la versión vertical. Si ustedes se fijan aquí, no he tomado en consideración estas salientes que tiene el icono y también los detalles de la tipografía. ¿Por qué? Porque estos detalles creo yo que no van a ser muy representativos en el momento que vaya a determinar el área de influencia, ¿sí? Son detalles visuales que no afectan mucho en la proporción o en el espesor que vaya a tener finalmente el área de influencia. Son pequeños detalles acá, acá, el rasgo de la letra P y el rasgo detalle de la letra A. Así que no lo veo necesario. Ahora vamos a contar, como les había indicado antes, una proporción de 1.5 de A, que serían básicamente 3 cuadraditos de estos pequeños. Aquí estaría definida ya el área de influencia de mi marca. Repetimos el mismo ejercicio en la versión horizontal. Tiene que estar perfecto esto, ajustado por completo a las guías. Ahora vamos a colocar las unidades de medida, que básicamente sería este espacio, que equivale a 1.5 de A. Para que sea más notorio, voy a hacer un poco más grueso el trazo. Vamos a especificar la medida. 1.5 de A. Y este gráfico lo vamos a agrupar, lo voy a copiar y lo voy a trasladar a la versión horizontal del logotipo. Perfecto. Con eso estaría determinado el área de influencia y tamaños mínimos. Ahora, vamos a proceder con, solo estaría determinado el área de influencia. Vamos a trabajar ahora con los tamaños mínimos. Como ahora estamos trabajando en casa, ¿sí? No es factible que nosotros podamos hacer en muchos casos pruebas de impresión, pero lo que se recomienda para casos como estos, cuando vayamos a trabajar los tamaños mínimos, es realizar impresiones secuenciales, de preferencia en una impresora láser, de cuál sería el tamaño mínimo imprimible. ¿Sí? No es igual que se imprime en una impresora casera, que puede ser una impresora a chorro, que la calidad que se consigue con una impresora láser. ¿Sí? El ejercicio que normalmente se hace es probar diferentes tamaños, ¿no es cierto? Obviamente con medidas de la versión de nuestro logotipo. Podemos empezar desde un tamaño muy pequeño, desde 15 milímetros de ancho, de alto, perdón. ¿Sí? Aquí iremos haciendo el juego. Si se fijan acá, se me deformó el logotipo, es porque no estaba anclado este enlace que permite que la distorsión sea uniforme. Vamos a probar desde 15 milímetros. Podemos realizar copias de 15, de 20, 25 y podemos hacer incluso una de 30 milímetros de alto, para ir haciendo una prueba visual de hasta qué momento es factible o hasta qué momento es visible mi marca en un tamaño pequeño. Aquí hay un truco al cual nosotros podemos recurrir si es que no tenemos una impresora cerca, ¿sí? Este ejercicio, como les decía, lo conveniente es que imprimamos esta hoja en una impresora láser y de esa forma, de manera real, nosotros podemos observar qué tan legible es mi logotipo. En el caso cuando nosotros estemos trabajando en una computadora y no tengamos acceso a esta impresora, como les decía, hay un recurso muy sencillo. Si ustedes se fijan en la parte interior,
tenemos en nuestro archivo de Illustrator un porcentaje, ¿sí? Este porcentaje es visual de la pantalla, ¿ya? Un truco que yo sé utilizar, por ejemplo, es colocar 155% de aumento de la pantalla del zoom. Esto es dependiendo del monitor con el que ustedes trabajen. No es igual. En este caso estoy con un monitor de 29 pulgadas. Funciona esta escala del 155%. En otros casos, en monitores más pequeños, se debe hacer una valoración de cuál es el tamaño real que me permita ver en pantalla la escala real a la que estoy trabajando, para que se entienda mejor. Si ustedes se fijan en la regla que tenemos en la parte superior de mi computador, ¿sí? Aquí están las unidades de medida: 10, 20, 30, 40 y 50. Esto sería en milímetros. Quiere decir que esto es 1 centímetro, 2 centímetros y 3 centímetros. ¿Cuál es la idea? De que ustedes acerquen una regla a su pantalla y comprueben que es exactamente la misma medida de lo que se ve en pantalla a la unidad de medida que tenemos en la regla, ¿sí? Esto es un ejercicio muy fácil y sencillo, ¿ya? Cuando ustedes van a hacer de que coincida exactamente la medida de 1 centímetro que se ve en pantalla a lo que tienen en una regla, que sea colocada frente a su monitor. Cuando hayan conseguido esto, como les decía, en mi caso equivale a 155% la escala de crecimiento, ahí pueden hacer este ejercicio de la siguiente forma. Por ejemplo, ya estoy trabajando en un 155%. En el tamaño de 3 centímetros de alto, la marca se ve muy bien, ¿sí? Todo es legible, se nota muy bien, está claro. Entonces podríamos descartar esta opción hasta llegar a un tamaño más pequeño en el cual exista algún grado de complejidad en la lectura de mi logotipo. Para el caso que tenemos acá de muestra a la izquierda, para impresión offset se especifica que el tamaño mínimo será de 28 centímetros de alto. Vamos a hacer una prueba. Voy a recuperar el archivo que tenía antes. Este tiene 30 milímetros. Si nosotros nos fijamos en esta opción de logotipo, tiene un alto de 25 milímetros. Aquí ya empieza a ser un poco confuso la lectura. Aquí en el texto de personal se está juntando demasiado las letras. Existen ciertos detalles que se pueden perder. Se está superponiendo visualmente los colores en esta parte de acá. Estos tamaños ya son demasiado ilegibles. Puede que sí nos puedan servir en algún momento para alguna aplicación específica, pero yo optaría por dejarla de lado, ¿sí? O sea que vamos a eliminar estos tamaños más pequeños. Y lo que podemos hacer aquí es trabajar con un tamaño intermedio, que en el caso del ejemplo que yo les había presentado, fue determinado o definido de esta forma. Un tamaño de 23.5 centímetros de ancho por 28 centímetros de alto, que sería más o menos el intermedio entre este tamaño y este tamaño de acá. Este tiene 3 centímetros de alto y este tiene 2.5 centímetros de alto. Vamos a colocar este elemento acá al centro. Una prueba rápida también para saber cuál sería el tamaño mínimo es utilizar esta proporción de logo, posiblemente en una tarjeta de presentación o en una nota, un sticker o un sello. Acá tengo yo dibujado en proporción en tamaño real una tarjeta de presentación que normalmente equivale a un tamaño de 8,5 por 5,5 centímetros, que está especificado acá. 8,5 por 5,5 es el tamaño promedio que se utiliza para diagramar una tarjeta de presentación. Voy a colocar el porcentaje de medida nuevamente en 155% y voy a trasladar este logotipo acá. ¿Sí? Esa sería más o menos una proporción real en una tarjeta de presentación. Creo que aquí está muy pequeño. Realmente sería aconsejable trabajar posiblemente con un tamaño de esta forma. Pero ya hemos determinado que el tamaño mínimo imprimible que puede tener mi logotipo es el que está en la parte superior, que sería de 28 centímetros de alto. ¿Sí? Vamos a borrar esto. En el siguiente ejercicio, ¿cómo determino el tamaño mínimo que será utilizado para un dispositivo móvil, para un smartphone o para una página web? Las unidades de medida que se trabajan en sistemas digitales son muy diferentes a lo que es los sistemas de impresión normal o sistemas de impresión offset, ¿sí? Porque el uno se imprime literalmente en el sistema métrico decimal y el otro se utiliza tomando en cuenta como relación de medida el píxel. Si ustedes se fijan acá,
Este logotipo con el cual yo ya hice la prueba tiene un tamaño de 198 píxeles de ancho por 72 píxeles de alto, ¿sí? Cuando se codifica las medidas, primero se da siempre el ancho por el alto. Ancho por el alto, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hacemos una prueba de esto? He dibujado también acá al lado 3 formatos comunes de medios digitales. Tenemos una pantalla para un sitio web de 1680 píxeles por 1050 píxeles. El formato de un iPad, que sería 1024 píxeles por 768. Y un smartphone, que sería de 480 por 320 píxeles. Este ejercicio, para que tenga el resultado visual, debemos hacerlo de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a cambiar las unidades de medida en las preferencias de nuestro programa. Unidades. En generales vamos a colocar píxeles, ¿sí? Esto es momentáneamente el cambio que vamos a realizar. Listo. Ahora sí, nos vamos a ir a nuestro logo. En este caso utilicé una versión horizontal. ¿Por qué? Porque en los dispositivos móviles o en el diseño de elementos que como podrían ser páginas web, aplicaciones, ¿no es cierto? Por lo general se utilizan los logotipos en la versión horizontal. Vamos a ver en la herramienta transformal qué medida tiene. Tiene un alto de 72 píxeles por 198.2 píxeles. Esta es una medida en decimales. El píxel ya es de por sí indivisible, ¿sí? O sea que para la codificación está bien colocar 198 por 72 píxeles. Vamos a llevar este logotipo al lado. ¿Cómo funciona en cambio para visualización en pantalla de unidad de medida como píxeles? En el caso de los centímetros habíamos quedado que nosotros debemos hacer un ejercicio visual en el cual la proporción de aumento de zoom de mi monitor debería estar al 155%. Cuando nosotros trabajamos con píxeles, aquí debemos realizar o trabajar en porcentaje de pantalla del 100%. ¿Sí? El 100% es el tamaño real de unidad de medida de píxel. Esto es independiente del tamaño del monitor que ustedes tengan. Es decir, que pueden tener desde un monitor de 13 pulgadas hasta uno de 27 o 29 pulgadas, que siempre el 100% va a ser el tamaño real de visualización. ¿De acuerdo? Es decir, que este tamaño que yo puse acá, que es de 198 píxeles por 72 píxeles, es visualmente real, es real lo que yo voy a trabajar, ¿sí? Para página web, fíjense ustedes, si yo coloco en la cabecera del diseño de una página web, ese sería posiblemente el tamaño mínimo en el cual yo vaya a trabajar. Si es que yo voy colocando este logo en el iPad, funcionaría sin ningún problema, ¿sí? Visualmente se ve bien y no nos está quitando mucho espacio. Pero el problema empieza a suscitarse cuando yo trabajo en un smartphone. Recuerden que los teléfonos inteligentes tienen la capacidad de rotar la pantalla dependiendo si el mismo está de manera horizontal o vertical, ¿sí? Si mi dispositivo móvil estaría en formato horizontal, voy a mover momentáneamente un ratito esto calado. Fíjense que mi logotipo sería demasiadamente grande, estaría ocupando mucho espacio para trabajar o para ser utilizado como identificador gráfico en un smartphone. Para ello debemos recurrir a una categoría de logotipos que se llama los logos responsive, ¿sí? Que bueno, básicamente en este manual de imagen no lo voy a realizar yo como ejercicio porque no voy a hacer diseño para smartphone ni para aplicaciones web, simplemente me voy a quedar con el tamaño estándar que sería para una red social o para aplicación en páginas, pero les voy a explicar cómo funciona esta idea de los logotipos responsive. Voy a ocultar momentáneamente los programas. Aquí tienen ustedes el funcionamiento de las marcas que se denominan responsive. Tal vez el término no les sea muy común porque responsive se utiliza básicamente cuando nosotros diseñamos páginas web o aplicaciones que se adaptan automáticamente a diferentes tipos de soportes o medios digitales, ¿sí? Actualmente yo diría que el 90% de las páginas que se diseñan para Internet son de esta configuración de responsive. ¿Y cuál es la idea? Como les decía,
que estos logos o las marcas se van adaptando dependiendo del tipo de tamaño que se vaya a utilizar, ¿sí? Ejemplos tenemos en el caso de Disney. Si nosotros entramos a la página principal de Disney, o posiblemente el logo original fue de esta forma, la marca Walt Disney, la que se imprime en camisetas, en publicaciones editoriales, revistas, catálogos, folletos, no sé, cualquier material que se imprima de manera análoga va a utilizar esta marca. Pero cuando nosotros vamos haciendo el cambio a un sistema digital o páginas web, el logotipo sufre estas deformaciones o estas adaptaciones, que sería el término más adecuado, ¿sí? Acá en este caso se prescinde del castillo. Después si se va haciendo más pequeño, se elimina la palabra Walt, porque Disney es conocido ya como que mundialmente solo por esta palabra. Y finalmente en una aplicación de smartphones podría quedar solo con la letra D. En este mismo caso funciona la marca Levi's. Para impresión en etiquetas en pantalones o material publicitario, la primera opción sería esta de acá. Conforme se va reduciendo el tamaño o aplicativo de formato digital, va perdiendo algunas características. En este caso, el término Levi Strauss o el eslogan que acompaña al logotipo, si vamos a trabajar en una tableta gráfica, se vería de esta forma. Y en el último caso, cuando se utilice un smartphone, quedaría de esta forma, ¿sí? Aquí hay una serie de ejemplos que nos ilustran correctamente el funcionamiento de las marcas responsive. Aquí está el caso también de la marca Chanel. Cuando se va reduciendo, elimina el círculo que contiene a las dos tipografías C. Después se va a un formato de una versión horizontal del logotipo y finalmente terminaría con dos letras C. Vamos a revisar unos cuantos ejemplos más. Cómo funciona la marca Coca-Cola, Heineken y Kodak de forma responsive. Siempre vamos a tener acá a la izquierda los logotipos como se utilizarían en formatos o impresión offset o publicitarios, y los siguientes formatos serían para medios digitales. Siempre se tiende a suprimir los elementos que pueden ser muy complejos o en el momento de que se reducen vayan a dar algún tipo de inconveniente de visualización. La marca Guinness, el logo de Warner Bros. Y de Victorinox también tienen estas adaptaciones como logos responsive. Y como ejemplos finales tenemos a la marca Lacoste, Aston Martin y la marca Heinz de alimentos. En todos existe la versión de impresión offset o publicitaria, y las siguientes versiones son las que se trabajarían en medios digitales. De esta forma, que quiero darles a entender de que existen ciertos tipos de marcas o existen adaptaciones que nosotros podemos realizar a nuestra marca para que cumplan estos requerimientos y puedan ser reducidos de una manera mucho más significativa. Para el caso de manual de imagen o para el ejemplo que estamos trabajando ahora, no lo he desarrollado de esa forma, así que básicamente nos quedamos en la opción de utilización para una página web. Recuerden que dependiendo del tipo de convenio que nosotros tengamos con nuestros clientes, ¿sí? En este debería ser un capítulo especial o se debería trabajar un diseño específico como marca responsive. En este caso puede ser posiblemente de que se elimine este icono o que simplemente queden las hojas. Otra opción sería de que quede netamente el texto, siempre y cuando se analice cuál sería el tamaño mínimo en píxeles para ser aplicado tanto en dispositivos móviles como en páginas web. El siguiente paso, luego de esta explicación, sería exportar este archivo, esta mesa de trabajo que corresponde a la mesa de trabajo número 7, área de influencia. Vamos a la opción guardar como, trabajamos como formato EPS en nuestra carpeta de links. Usar mesas de trabajo. Esta sería la mesa de trabajo número 7. Guardar. Continuar. Un detalle que no consideré es eliminar la capa en donde está presente este bloque de textos. Así que voy a repetir el ejercicio para que se exporte bien. Oculto momentáneamente la capa de textos. Regreso a guardar como. Carpeta de links. Formato EPS.
usar mesas de trabajo y la mesa número 7. Guardar. Aquí me va a pedir que voy a reemplazar el archivo porque ya estaba previamente. Sí, aquí está, reemplazar archivo. Sí, quiero reemplazar ese archivo. Listo. Vamos a ir ahora a InDesign. Primero voy a cambiar el nombre del archivo para que no esté tan largo. Área de influencia. Voy a InDesign. Voy a sacar una copia de la última página que estuve trabajando, que era la de tipografía. Voy a borrar todo lo que no necesito por este momento. En la capa de fondos o de fotos voy a importar el último EPS, colocar área de influencia, ok, y listo. Vamos a traer los textos que tengo digitalizados en Microsoft Word, área de influencia y tamaños mínimos. Vamos a separar 1 centímetro este texto. Y vamos a leer básicamente la descripción de este capítulo. Área de influencia y tamaños mínimos. Se establece un área de respeto de un módulo A. En este caso estamos usando un módulo de 1.5. Vamos a corregir este texto. Recuerden que ustedes son los que proponen el tamaño o área de influencia que va a tener ese logotipo. 1.5 de A a cada lado para separar el logotipo del resto de elementos de la página, que pueden ser textos e imágenes. Se establece un tamaño mínimo para la reproducción offset de 20 milímetros de largo. En este caso estoy planteando que sea 23.5 por 28. 23.5 que equivaldría a 23.5 de largo o de ancho y 30 y 28 milímetros para el alto. Para reproducción en pantalla se aconseja un tamaño mínimo de 100 píxeles de largo. En realidad estamos trabajando con 198 por 72. Y para recalcar algo, damos una indicación de que su tamaño máximo nos es indiferente. Quiere decir que el tamaño máximo de formato no nos interesa mucho, porque básicamente el logotipo puede ser magnificado hasta el tamaño que uno quiera. Vamos a grabar y continuamos con el siguiente capítulo.